Rodríguez. Horacio, muchas gracias por venir como siempre, ¿eh? Buenas noches, José Luis. Feliz Navidad para vos, para todos tus oyentes y bendiciones para cada familia que está del otro lado. Nuevamente gracias por venir. No, por favor. ¿Qué balance te queda de la primera sesión extraordinaria del 2024 con motivo de la conformación de esta comisión investigadora en el tema de salud? Si me preguntás en lo personal, la sensación es una sensación amarga, porque en un pueblo que nos conocemos todos, que nos hemos criado de la misma manera, cruzándonos por todos lados, llegar a esta instancia, la verdad que en lo personal no me agrada para nada, totalmente lamentable, pero que tiene una motivación certera y más que válida, que es cuidar y proteger la vida de las personas. Entonces, bajo esa premisa y esa condición, en un momento donde no existe ningún tipo de diálogo y la imposición prioriza cualquier cuestión racional, la alternativa era esta, se hizo lo que se tenía que hacer, fue quizás entendible y llamativo la postura de parte del oficialismo, que en definitiva termina siendo más autocrítico y más valedero que nosotros, José Luis, porque en todo caso nosotros tenemos pensamientos de navarros totalmente distintos, ¿no? Queremos otro tipo de navarro, pero cuando el propio oficialismo se planta, tal como es el caso de los concejales Maggiotti y Savidowski, con una salvedad que Savidowski sí votó totalmente afirmativo para esta comisión investigadora y quizás no tanto la concejal Maggiotti, que se abstuvo, que es entendible quizás porque está en el medio de una decisión, pero con un discurso duro pero racional para con el ejecutivo y autocríticos desde adentro. Entonces creo que eso también nos hizo más fácil a nosotros de que el camino era el indicado, porque si tu propia familia te dice que las cosas no se están haciendo bien, tu propia familia te dice que el camino no es el correcto y no escuchás a los tuyos, mucho menos nos va a escuchar a nosotros y mucho menos está escuchando al pueblo, o parte del pueblo quizás, por decirlo de alguna manera. Y así lamentablemente no se llega a nada, está costando vidas a los ciudadanos, está costando, más que nada se rompe la fibra de la confianza en lo que es el sistema sanitario y se rompe más que nada la fibra de somos todos conocidos. A mí lo que más me duele, soy honesto, José Luis, es esto de parecer que estar todos enemistados o enfrentados de una manera totalmente innecesario para mi criterio. Los ejes centrales de la comisión investigadora serían estas supuestas médicas. Y el eje central, José Luis, tiene que ver con un todo. Contanos. El hospital empieza a degradarse en lo que es la confianza, en lo que es la estructura desde el momento que se decide el nuevo presupuesto con la nueva intendencia, que se le dice a la gente que se le va a brindar más y mejores servicios y empieza con el pie izquierdo generando un presupuesto que por inferior a lo que se venía teniendo. Ya el simple hecho de empezar con el presupuesto sacando el recurso económico al hospital ya era todo un mensaje hacia dónde iba el hospital, ¿no? Pero siempre para eso se necesita también de personal médico que lamentablemente se olvidan de su profesión, terminan siendo viles a la política, creyendo que estando en esos lugares proteges a la salud y al contrario, terminás siendo cómplice, desmantelamiento, terminás tapándole los agujeros que la política va generando, te termina llevando puesto a vos, porque te termina llevando puesto a vos, al que está ahí hoy representando la salud, y en definitiva para tus colegas te ponen la vereda enfrente, porque la mayoría de todos los colegas de nuestro municipio, sea médico y no profesional médico, como ambulancieros, enfermera, maestranza, administrativos, se fueron más de 60 personas en lo que transcurrió del año, es un montón para el pueblo, es un montón para el Hospital San Antonio de Padua. Y después se pidieron un montón en ese desmantelamiento que se viene haciendo del hospital,
En todo sentido, los quirófanos que nunca se terminaron y que se improvisaron, consultorios que se llevaron a lugares públicos como un lugar de deporte que no tiene nada que ver con el tema de la salud y que alejan a la realidad de la gente, porque por ejemplo para hacer una placa que lo ve un traumatólogo en un consultorio tiene que ir el abuelo al hospital, volver a Rivadavia, volver con la orden y volver al hospital, es hacer 4 viajes a un paciente que está dolorido, por ejemplo, de color de columna, o sea que ni siquiera es racional la decisión. A eso le sumás esto de empezar a perder servicios que eran esenciales y a prolongar las consultas en el tiempo. Por ejemplo, oncología, un servicio muy necesario, que están creciendo, que tiene un equipo muy consolidado, que viene de afuera, al cual yo conozco personalmente, doctoras con un nivel superior, que vienen y dejan y hacen su esfuerzo navarro, atendían todas las semanas, los pasaron a hacer una vez cada 15 días, teníamos cirugías de cadera, no se hicieron nunca más. Se empezaron a perder especialistas como ginecólogos. Hoy el hospital cuenta con, vaya a saber cuántos ginecólogos, porque si hay que hoy nacer en Navarro, ¿quién te trae al mundo? No se sabe o se improvisa, cosa que pone en riesgo la vida del bebé y pone en riesgo la vida de la madre. Entonces, y a eso le sumamos cirugías que eran totalmente básicas, especialistas que hoy se terminan yendo a fin de mes, que se renuevan los contratos, y puse mucha atención en eso. Ojo, porque hay especialistas que quizás no vayan a renovar, o esta cuestión de no hablar, no dialogar, no consensuar y no mostrar hacia dónde dirigir el hospital hace de que los profesionales capacitados digan, no, yo acá no me quedo, como ya hemos visto en varias entrevistas de esta deserción que hay profesional, que tiene que ver no con lo económico, sino tiene que ver con la profundidad de ver la situación que está y encontrarte solo a la hora de tener que brindar salud a alguien que es conocido. Y eso vino suscitándose, se pidieron informes, se pidieron un montón de circunstancias de las cuales 0 contestaciones. Se llevó a tal punto de decir, bueno, hagamos una emergencia sanitaria, démote herramientas para que vos nuevamente reestructures la salud, a pesar de que no dialogás, usá el recurso, fíjate, contale a la población hacia dónde vas. Bueno, bien, gracias, no lo tomó, se vetó. Después se vetó, se volvió a decir, bueno, vamos a hacer algo distinto, vamos a ser constructivos. Entonces con nuestra compañera Marcela dijimos, vamos a proponer lo que veníamos hablando hace un año para ver si aportaban algo. 0 aporte y fue, bueno, hagamos la carrera médica hospitalaria. Despoliticemos el hospital, pongamos a los más idóneos, los más capacitados, los más preparados y que sea el mejor el que esté en los mejores lugares. Ahí está. En la ordenanza, como nos piden hacer las leyes para que esto se cumpla. Bien, gracias. Y en ese desmantelamiento, que viene del recurso humano, las prestaciones, las capacidades, empezamos a usar las ambulancias como remisería para derivar de manera urgente todo lo que no podemos resolver, que muchas de esas tienen que ver con cosas básicas que se hacían, que era nacer, y cirugías básicas como una cirugía de cadera que se había recuperado después de 16 años. Lo pongo como ejemplo para ver dónde llegamos. Y a esto, especialistas que atendían todas las semanas, ahora cada 15 días, especialistas que atendían cada 15 días, una vez por mes, todo eso repercutió en la asistencia y en la atención. Llegamos al punto y dijimos, bueno, ¿qué más puede pasar? Y pasó, como siempre se puede estar un poquito peor. La frutilla del postre, vamos a pensar en el recurso económico y a molestar a la comunidad médica, que la tengo entre ceja y ceja, vamos a adueñarnos de IOMA. Y digamos, bueno, lo hacemos bajo el pretexto de que FEMEVA roba a los médicos, siempre con el audio donde muestra la esencia del problema, que era la venganza hacia la comunidad médica. Dicho esto, FEMEVA y todo lo demás, que nosotros tenemos nuestros batallares, que estamos en desconformidad con un montón de cosas, que siguen siendo parte de los poderosos, pero que los conocemos y podemos criticarlo desde adentro, como lo venimos haciendo hace muchos años. Bueno, aquí que firman de nuevo con FEMEVA. O sea que ya no era tan ladrón, ya no era tan malo y ya no administraba tan mal los recursos. Por eso digo que hay que tener memoria. Y eso profundizó aún más la grieta en lo que es las prestaciones de salud de IOMA, porque encima
tomaste la certeza y la virtud de algo no asesorado, solo pensando en la venganza y en lo económico, de secuestrar a más de 4.500 afiliados sin darle la posibilidad y sin tener en cuenta si tenías la capacidad de poder brindarle más y mejor salud. O sea, te cagaste en la vida de la gente. Esa es la palabra. Porque ya no hay otra palabra, porque ya no se habla, ya no se dialoga. Entonces se dijo, bueno, vamos por hacer algo que quizás es mucho más incómodo, pero no nos queda otra, porque el Consejo Deliberante, cuando dicen qué es lo que hace, tiene dos cosas: genera ordenanzas, o sea, leyes para que se cumplan, y dos, ser una contralor del Poder Ejecutivo. Bueno, vamos a controlar lo que sabemos que funciona mal, o por lo menos la mayoría de muchas de las personas a las cuales no les fue bien y que tenemos que escuchar porque perdieron seres queridos, y en eso hay que ser respetuoso. Nos dicen acá las cosas no están funcionando bien, los colegas que se están yendo dicen acá las cosas no están bien, los administrativos que se están yendo acá dicen las cosas no están bien, los enfermeros que se han ido dicen acá las cosas no están bien, los ambulancieros que se han ido dicen acá las cosas no están bien. Entonces, cuando hay mucha gente que te dicen que las cosas no están bien y los resultados son negativos porque la coparticipación ha bajado, porque el recurso ha disminuido y la administración es paupérrima del hospital, entonces tenemos que hacer. ¿Sabes por qué? Porque para trabajar en salud necesitas idoneidad, capacidad y no familiares amigos que ni siquiera nunca tuvieron en su currículum la capacidad de administrar. Decime, por favor, cuál es el currículum de la administradora del hospital de nuestro pueblo para poder administrar semejante envergadura, el 40% del presupuesto de salud de un pueblo como Navarro. Decime cuál es el antecedente. ¿Qué administró? Ni un consultorio médico administró. ¿Cuáles son los resultados? Negativos, porque ¿sabe cómo se llaman los resultados? Por las cosas tácitas, que es, por ejemplo, cómo salió el coeficiente único de distribución, que es el CUD, que es de la manera que recibe el hospital a nivel provincial los recursos económicos. Negativo. Digamos, ¿cómo es la administración y la facturación hacia las obras sociales? Negativo. Lo dijo acá un familiar que se le murió un ser querido de una manera que, si es como la dice el señor, al cual le creo, es tremendo. Y cuando vas a ver qué se hizo, ni siquiera se facturó. O sea que eso demuestra cómo está administrado nuestro hospital. Y cuando vos administrás mal el recurso económico y administrás mal el recurso humano, el resultado, en este caso, es la mala atención, las complicaciones de las enfermedades y las muertes evitables. Sin lugar a dudas, es lo peor que lamentablemente está pasando en Navarro, y había que ponerle un freno. Y esta comisión investigadora, a la cual quizás no estoy de acuerdo en la forma y las maneras, porque había miles antes, de hecho tuvo hasta la interpelación, no había que llegar a esto. Entonces, ¿hay que hacerlo? Sí. ¿Era la forma y la manera? Creo que no. ¿Qué resultado va a tener? El que todos conocemos. Nos vamos a encontrar con un montón de cosas. La pregunta, ¿sabes cuál es? ¿Qué pasa después? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué va a hacer la ciudadanía? ¿Qué vamos a hacer todos, José Luis? Esa es la pregunta, esa es la que dejo para que todos del otro lado empecemos a pensar qué vamos a hacer. Es una cuestión de plata, falta de diálogo. Los médicos están cansados de la forma como se los trata. El aprobarle el presupuesto y no aprobarle la ordenanza impositiva complicó el esquema de manejo de la municipalidad. Mira, el gobierno nacional no tiene presupuesto, no se lo han dado y tan mal no le va. Tiene muchas cosas reprochables, pero hay muchas cosas que se estabilizaban en un país que estaba a punto de explotar. Entonces, a un año, ese no fue la motivación. Nosotros particularmente no se lo aprobamos, nuestro espacio junto con Marcela no se lo aprobamos porque sabíamos lo que iba a pasar. Pero no porque uno tiene capricho, porque si vos me demostrás que vas a sacar recursos en salud, pero en tu discurso decís que vas a estar al lado de la gente, yo no te voy a aprobar un presupuesto que le sacás a la salud. Si vos me decís que te importa la vida de la gente y la seguridad de la gente y tu presupuesto en seguridad disminuye, yo no te lo voy a aprobar. Ahora, si me enmascarás el clientelismo político a través de la asistencia social, que termina siendo para los amigos y para unos pocos, y termina siendo la herramienta de digitación y de mantener de rehén y cautiva a la gente que tiene necesidad a cambio de un voto, yo no te lo voy a aprobar. Ni hoy, ni mañana, ni dentro de un año.
Y te lo estoy diciendo ahora en diciembre, que el año que viene se viene el nuevo presupuesto en un año eleccionario, donde después ciertas personas se quitan el moño y le terminan aprobando diciendo que no quieren ser un obstáculo y que después se los critica. Entonces, si querés ser opositor, hay que hacerlo seriamente, constructivamente, y no hacer tranzas chiquitas por la espalda que están en contra de la sociedad y que después terminan generando estas cuestiones que hoy estamos debatiendo. Porque si en ese momento los hubiésemos frenado, como todos veíamos, y te estoy hablando desde las casas en Las Marianas, que dejaron un cementerio de obra, un tren que nunca vino, 65 kilómetros de obra en el interior que nunca se terminaron. Y si querés puedo seguir hasta mañana. Entonces también hay que ponerle un freno. Ya sabemos que lamentablemente no intenta dialogar, lamentablemente ningunean al Consejo Deliberante, lamentablemente se gobierna para una parte del pueblo que es tristísimo. Y quizás te diría, yo tengo 48 años, me fui 15 años a estudiar y a prepararme a otro lado. Mirá que estuve en lugares como José Cepaz, Malvin Argentina, lugares que son candentes, que son realmente heavy, pero el nivel de poco diálogo, de poco comunicación, de poca empatía, a pesar de las diferencias, yo no lo vi nunca acá. Te soy honesto, no lo vi. Y es inentendible, a pesar que quizás como médico entienda determinadas cuestiones. Pero sinceramente no me puedo estar a la altura o pensar cómo puede ser alguien cuando tiene la herramienta de decidir sobre la vida de cada uno de los ciudadanos de Navarro. Entonces, no es justo, no está bueno. Tenemos que empezar a construir. Esta es la herramienta que lamentablemente hoy nos queda cuando no hay falta de diálogo, que hasta se podía parar 10 minutos antes de la sesión extraordinaria. Y tu propio bloque te está diciendo pará. O sea, ya ni siquiera nosotros. Tu propio bloque desde adentro te dice hasta acá llegamos. Entonces significa que ni siquiera hay diálogo con los propios oficialistas. Entonces es para que reflexionemos, o que el pueblo haga reflexionar al intendente y le diga hasta acá. Y no esperar a unos 3 años de elecciones o a las elecciones que viene, mañana, porque si lo paramos mañana y entiende que hay que construir para el pueblo, que hay que dejarse los enojos de lado, que se puede charlar en las diferencias, que nada es personal y que la única manera de darse la oportunidad de saber si nada es personal es dialogando y hablando. En lo personal estoy dispuesto a charlar y a dialogar las veces que sea necesario, pero tiene que sonar el teléfono. Eso no sucede, José Luis. Oración, para cerrar la entrevista. Sí, perdón. No, está bien. Algo muy cortito sobre el tema del futuro presupuesto municipal. Lo que te acabo de decir, si el presupuesto va en detrimento de la salud, que hoy está en estado crítico y desangrándose, como lo dije en la sesión. Más aún que con esto de IOMA, te cuento brevemente lo de IOMA para que se entienda, que hay confusiones y un montón de cosas. Hoy es por prestación. Y también se dice que hay una doble forma de trabajo exclusivamente en Navarro, porque el intendente se inmoló para con IOMA, cosa que va a ser difícil sostener en el tiempo. Hay una parte que era capitada, que es lo que le había dado, que era un conjunto de ciudadanos de Navarro y se le pagaba por un monto total. Pero el recurso es finito y eso es sostenible poco en el tiempo. Y ahora es por prestación. ¿Qué significa? El que trabaja cobra y el que no trabaja no cobra. ¿Está? Y el recurso es el mismo para todos. Por lo tanto, si el hospital no está haciendo que los nenes nazcan en Navarro, que las cirugías de cadera no se hagan en el hospital y que los pacientes no se puedan tratar porque los tenés que trasladar, porque no tenés el recurso y lo estás perdiendo, y los especialistas se te están yendo y las interconsultas, por ejemplo, el gastroenterólogo que están a 5 meses, la tenés que hacer en otra ciudad, vas a perder el recurso. Eso, para el sistema sanitario de Navarro, va a ser grave. Y todas esas cirugías que no están haciendo y que se están administrando mal, que lo sabe la administración y no hace nada para revertirlo, todas esas cuestiones que se están perdiendo a la hora de ejecutar y hacer, van en detrimento del recurso económico hospitalario. Por lo tanto, no va a contar con el recurso para sostener la atención adentro del hospital, que es la compra de gasas, la compra de medicamentos, la compra de insumos y el pago del personal. Sin eso no lo va a poder lograr, José Luis. Y eso es lo que hay que empezar a ver desde lo macro. Ese es el problema que se avecina con esta nueva firma que hoy vuelve a tener FEMEVA con IOMA. Ese IOMA que dijo que FEMEVA era
un ladrón y se quedaba con la plata de la gente. Fíjate vos cómo es la política que firmó supuestamente con el ladrón que se queda con la plata de la gente. Así estamos manejándonos, imagínate lo difícil que es, y en ese presupuesto, para resumirte de lo que me estabas preguntando, es el presupuesto que no tenga en cuenta a la salud, a la seguridad, a la educación, por lo menos quien les habla, Marcela y Horacio Rodríguez, no lo va a acompañar, y que después nos digan que estamos en contra, que no queremos. No vamos a bancar el asistencialismo, porque se viene nuevamente una elección y pretenden comprar a la gente. Vayan al galpón que está enfrente de la pileta de natación, donde la pileta se está terminando, pero los quirófanos no se terminan nunca. Vayan que la pileta se está terminando, pero no se terminan las casas de la gente que necesita. Vaya que se están terminando la pileta y no se están terminando las obras que quedan pendientes hace muchísimo tiempo. Empezamos los pórticos, no se terminaron. Empezamos las casas, no se terminaron. Empezamos los caminos, no se terminaron. El tren lo sigo esperando para que los chicos tengan oportunidad de estudiar, sigue esperando. Las calles de asfalto de la 123, circunvalación, siguen esperando. Y si querés, repito, seguimos hasta mañana. Presupuesto, y lo dije hace 2 años, presupuesto, cosa que no se cumple, obra que no se termina, obra que nosotros no aprobamos. No aprobamos más cheque en blanco para financiar la política, donde saben que la gente después se olvida, los financiás, le terminan entregando 2 lavarropa, 3 chapas, y quizás algunos, por esa falta de memoria o por la necesidad, o por tenerlos agarrados del cuello, los terminan votando y los perpetúan en Navarro, para que termine Navarro siendo como está, empobrecido y sin oportunidades para los pibes, y en este caso desprotegido en seguridad y en salud. No lo vamos a permitir. Horacio, gracias por venir esta noche. No, por favor, José Luis, feliz año para vos, gracias. Toda tu familia y para la comunidad de Navarro. Bueno, gente, llegamos al final.